Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA celebró el Día Internacional de las Familias. Reunión, Secretario General de la OEA y Delegación de Interpol. Reunión, Secretario General de la OEA y representantes de la Abogacía Mexicana. Secretario General de la OEA participó de la conferencia sobre acceso a derechos y sistema económico. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró en una sesión extraordinaria el viernes 13 de mayo el Día Internacional de las Familias. ¿Qué significa entonces el texto del artículo 17 de la Convención Americana en términos de compromiso político y jurídico al decir que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y por el Estado? Creo que en estos tiempos se impone a nuestros estados medidas concretas y eficientes para afrontar las externalidades negativas en términos humanos, poniendo en el centro la dignidad de cada uno de los miembros de la familia, lo que significa tener enfoques diferenciados y vincular a todos los distintos actores, no solo una tarea del Estado, para responder adecuadamente a una de las necesidades fundamentales que exige el bien común: la consideración de los derechos e intereses particulares de los miembros de la sociedad como condición para establecer medios adecuados que favorezcan el máximo despliegue de su potencial humano. Eso significa, para el contexto actual, la adopción de medidas que verdaderamente se orienten al cuidado de la vida digna en un contexto de urbanización creciente. Necesitamos políticas públicas que faciliten el acceso al crédito para vivienda, atendiendo las necesidades de la informalidad, las necesidades que reportan las mujeres y especialmente mujeres con cabeza de familia con hijos pequeños. Condiciones laborales que permitan a las madres y a los padres conciliar el cuidado de la familia. Esto significa no solo de los hijos, sino también de personas en situación de discapacidad que requieren justamente del entorno familiar para su cuidado, del adulto mayor. Necesitamos el reconocimiento social y económico de las labores de cuidado, sistemas de salud universales y de calidad que pongan el acento en la salud integral de las personas, especialmente, como lo mencionaba la ministra, de las mujeres también en sus distintas situaciones. Sistemas educativos de calidad y de alguna manera esa protección reforzada para quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Sabemos que asumir responsablemente esos desafíos no es fácil en un continente con tanta desigualdad, con recursos públicos relativamente limitados. Por eso, todos los esfuerzos de nuestros gobiernos tienen que ser valorados en su justa dimensión. Y por eso mismo, para cerrar esta intervención, hago simplemente un listado, un breve recuento de algunas de estas iniciativas del gobierno colombiano con el único ánimo de contribuir al diálogo, al debate ahora y más adelante para ese intercambio de experiencias que reafirme el compromiso de nuestros países con la institución familiar. Para hacerlo breve, simplemente menciono al menos 8 programas en el gobierno del presidente Iván Duque han creado condiciones especiales de acceso a subsidios de fondos monetarios que ayudan a la consecución de casa, de una vivienda digna para las familias, una política migratoria que ha acogido a las familias migrantes, especialmente las familias migrantes venezolanas, un modelo, una arquitectura de política pública para garantizar el acceso al agua y a la energía eléctrica para familias que tradicionalmente no lo tenían, Familias en su Tierra, que es otro programa del gobierno para favorecer que las familias del campo tengan las condiciones dignas y que se puedan mantener en estos espacios habitacionales. Y tenemos una serie más de programas que estamos, por supuesto, muy dispuestos a compartir más adelante. Pero para no tomarme más tiempo, solo quiero reafirmar que toda esta arquitectura nacional en Colombia, junto con
Los muchos tratados internacionales con los que nos hemos comprometido son una prueba del compromiso jurídico y político con las familias. Y aprovechamos esta ocasión para además anunciar que Colombia se suma al Consenso de Ginebra como un signo adicional a su profundo compromiso por las familias, para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió a la delegación de Interpol para fortalecer el trabajo conjunto con la OEA en seguridad. Durante el encuentro, celebraron la designación de Marcio Derene como punto de contacto de Interpol para profundizar el trabajo con la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA por la seguridad y la paz de nuestro hemisferio. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con representantes de la abogacía mexicana que forman parte del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Durante el encuentro conversaron sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en la conferencia sobre acceso a derechos y sistema económico del Instituto de Derecho y Economía de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya ante la pandemia era necesario reforzar el tejido económico, social y político para el desarrollo de instituciones inclusivas. Y entonces vino la pandemia, un shock más, de los tanto que sufre en forma recurrente la región, al menos eso parecía en un principio. Pasamos entonces a vivir tiempos de incertidumbre en los que la resiliencia de los sistemas económicos para enfrentar los shocks externos se vuelve clave para un equitativo acceso a derechos por parte de la población. Antes del shock provocado por la pandemia, nuestra región ya mostraba vulnerabilidades estructurales que quedaron de manifiestos en el impacto que tuvo el COVID-19, dejando a América Latina en el epicentro de la pandemia, con la mayoría de los casos, con la mayoría de las víctimas. Varias vulnerabilidades quedaron de manifiesto, entre las cuales vale la pena destacar las vulnerabilidades de los sistemas de salud, que en la región se encontraban con problemas de financiamiento. En efecto, la OPS recomienda que se destine el 6% del producto al gasto público en salud, en tanto la región destina promedio el 3,8% del producto. Al mismo tiempo, las instituciones económicas, o sea, las normas que regulan el funcionamiento económico del sector, han generado subsistemas de salud segmentados, con grandes diferencias de calidad de servicios según ingresos. Mientras que en los países de la OCDE, los privados financian el 21% del gasto de salud, en la región financian el 33,6%. La mayor dependencia del gasto privado implica un acceso desigual en cantidad y calidad, según el ingreso de la población. Pero estos promedios esconden también grandes diferencias entre los países, que definitivamente pasan de un 9,2% del producto y del gasto público por encima del 6,2% de la OPS, hasta otros países que tienen el 1,7%, muy lejos de la recomendación de la OPS. Las instituciones que regulan el sistema económico explican las diferencias en materia de capacidades y vulnerabilidades del sistema de salud, y las diferencias en materia de acceso a derechos dentro de los países y entre los países. La pandemia también desnudó las vulnerabilidades en materia de redes de protección social, que sumadas a las vulnerabilidades en la educación y las vulnerabilidades en las capacidades tecnológicas de acceso a la tecnología, habría provocado, según la CEPAL, un aumento de la tasa de pobreza extrema en América Latina del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de prácticamente 27 años. En materia de educación, ya antes de la pandemia, UNICEF alertaba que más de un tercio de los estudiantes no alcanzaba el nivel mínimo de competencia en lectura, mientras que algo más de la mitad no cumplía los estándares de aprendizaje en matemáticas. Se calcula que 10,4 millones de niños, niñas y adolescentes estaban sin escolarizar, lo que aumentaba el riesgo de la violencia, explotación y abuso, así como los obstáculos para obtener ingresos en el futuro. Y durante la pandemia, más allá de los esfuerzos de los gobiernos, la brecha digital entre los hogares más carenciados y el resto de los hogares seguramente profundizó aún más la brecha de aprendizaje. También la desigualdad se ha incrementado en la región. El coeficiente Gini aumentó en 0,7 para el promedio regional entre 2019 y 2020. La región sufrió la pandemia COVID-19 en forma diferenciada.
Pero no solo, la crisis ambiental también se agrava, y la pandemia ha agravado los problemas estructurales ya señalados, como la desigualdad y la pobreza, dejando más vulnerables a los ya vulnerables, en particular frente a los problemas que trae aparejado el cambio climático. Nos enfrentamos a un deterioro alarmante en el acceso a derechos de los más vulnerables en nuestras sociedades, con profunda inequidad de género además. Durante la pandemia las mujeres salieron del mercado laboral y aumentaron la precariedad laboral que generó una pérdida de ingresos y un incremento de trabajo en cuidados. La recuperación económica en 2021 no logró revertir los efectos de la pandemia. Seguirá siendo rezagada con respecto al resto del mundo y además seguirá siendo una recuperación desigual entre los países por las diferencias con las que cada uno recibe los shocks externos, sus vulnerabilidades y su capacidad de resiliencia. Un elemento importante a tener en cuenta es que según estudios de la OEA, cuanto mayor es la desigualdad de un país y menor el producto per cápita, mayor es el crecimiento necesario para reducir la pobreza en ese país. A pesar de la heterogeneidad de la región, hay algunos elementos en común preocupantes que ha dejado la pandemia. En primer lugar, mayor endeudamiento público que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal. En segundo lugar, un incremento inflacionario incipiente por la expansión monetaria y los cuellos de botella en las cadenas de suministro global. Esos problemas, sumados al incremento de la desigualdad, dejan a la región en una situación de descontento social, a veces manifiesto, a veces latente. Y estábamos casi saliendo de la pandemia, y entonces Rusia invadió Ucrania. Las consecuencias de la guerra se suman con los factores que ya señalé, tales como los problemas de interrupciones en las cadenas de suministro globales, la inflación relacionada a ese factor y a la expansión monetaria, y menor actividad durante la pandemia. Rusia y Ucrania no solo son importantes exportadores de productos primarios como el trigo, sino que también son de los principales exportadores fertilizantes del mundo. El incipiente proceso inflacionario 2020-2021 está teniendo un refuerzo considerable en 2022 por el incremento de los precios de los productos agrícolas y energéticos, y tendrá también un impacto diferencial entre países y al interior de los países. Si bien algunos países exportadores de productos básicos pueden beneficiarse de la subida de sus precios de exportación, el aumento de los precios al consumo seguirá siendo un impacto negativo para los ciudadanos. Y en particular los países dependientes de las materias primas en América Central y el Caribe se verán afectados sus posibilidades de recuperación. Los países exportadores de productos energéticos latinoamericanos, por su parte, quizás puedan ampliar su cuota de mercado. Sabido es que la inflación es el peor enemigo de la población más carenciada. Las diferencias que haya en la lucha contra la inflación entre los países generará diferencias en la evolución de la pobreza en la región, entre los países y dentro de los países. La interdependencia de todos los derechos y de todas las instituciones importa. Esto es un concepto fundamental. La insatisfacción generalizada de la población con la democracia, que continúa junto con los niveles de riqueza sin precedentes en cada uno de los países concentradas en pocas manos, al igual que gran parte de la inestabilidad política en la región de los últimos años, se pueden explicar también por fallas de funcionamiento institucional que existen en cada país para el debido cumplimiento de los instrumentos jurídicos, especialmente aquellos que tienen que ver con acceso a derechos, especialmente aquellos que tienen que ver con derechos humanos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país.